tan íntimo que ya estamos todos desordenados. Bueno, entonces, Javier, damos inicio a este intercambio sobre políticas de la cultura o políticas culturales que está organizado por UNESCO y por la OEI. Presento aquí entonces a Ernesto Fernández Olkuch, director de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo, representante de UNESCO en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y a Macarena Lauradó, representante permanente de OEI en Uruguay, que han organizado felizmente esta iniciativa. Y aquí quiero decir, un poco en nombre también de la especialización de gestión cultural que represento de la Universidad de la República, y como ciudadana, quiero decir que esto es un ejemplo de democracia y una gran alegría de que desde estos espacios, desde estas instituciones internacionales, se coloque a la cultura y el arte en un lugar destacado para pensar la agenda en un contexto de contienda electoral nacional. Así que feliz de esta iniciativa. Le paso la palabra entonces a Ernesto. Bueno. Gracias, buenos días. Como decía, el micrófono es porque estamos grabando, porque la idea es que este espacio sea un espacio de conversación sobre las políticas, ¿no? de un intercambio. Creo que es una oportunidad única. Esto solo lo podemos hacer porque estamos en Uruguay, lo digo como argentino y como alguien que hace 22 años que está en distintos países en la UNESCO, y realmente la cultura cívica de este país nos permite tener este tipo de espacios que estoy seguro enriquecen no solo el debate, sino el resultado, digamos, van a enriquecer, esperamos, las políticas culturales, no importa quién gane las elecciones, que ya son prontito, así que me imagino que no soy yo el más nervioso en esta sala. Y quería agradecerle, bueno, por supuesto a Macarena, mi colega representante de OEI, a Rosario, que ha sido, como decíamos recién, quien ha estado en todos estos diálogos, porque hemos tenido una serie de diálogos sobre educación, primero con equipos técnicos como ustedes, también con los candidatos sobre educación, ciencia y cultura, y cuando conversábamos, y que este es el otro agradecimiento con Fernando Cativelli de la revista Dossier, habrán quienes no conozcan esa revista, que supongo que son todos, lo conocen, pero si no lo conocen, ahí está un ejemplar. Estábamos conversando con Fernando y reflexionando acerca de que se ha hablado mucho de educación, hemos profundizado mucho en educación, hemos hablado bastante a través del año en ciencia y tecnología, hemos avanzado mucho en la conversación de ciencia y tecnología, pero teníamos la sensación de que la conversación sobre cultura había quedado un poco renca, ¿no? Y entonces no dejar de pasar esta oportunidad de juntos, entre quienes ya veníamos organizando OEI y UNESCO, este ciclo de conversaciones, pero también incorporando a un actor como la revista Dossier, ¿no? Que es un actor importante y no parte necesariamente de la conversación política, pero que da una base a esto. Entonces, nos gusta además el manifestar esta idea que el programa de gestión cultural de la UDELAR, a través de Rosario, también nos da esa base académica, como que no estamos todos, pero hay una buena base para conversar, ¿no? Es una linda conversación. Entonces, aparte de esa singularidad de la conversación para Uruguay, que realmente festejo muchísimo y agradezco al país por darnos esa oportunidad, también mencionar que desde las Naciones Unidas, lo estábamos conversando informalmente con algunos, siempre las metas internacionales han avanzado de manera... cuando teníamos las metas de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, allá que terminaron en 2015, ¿no? Eran 6 objetivos y la cultura no estaba... No había forma de pensar. Cuando uno justificaba, cuando nosotros desde el trabajo
de desarrollo, teníamos que justificar por qué trabajábamos en cultura. Si nuestros objetivos eran los objetivos de desarrollo del milenio, había que hacer una maravilla de explicación retórica para llegar al vínculo entre la cultura y las metas. Cuando vienen los objetivos de desarrollo sostenible, ya los países, que finalmente todas estas metas son las metas de los países, ¿no? A veces dicen que es la agenda de la ONU, pero es la agenda que los países han acordado en este marco. La cultura costó mucho también incorporarla a esa discusión, pero entró un poquito, tal vez medio de costado, tenemos algún indicador de patrimonio bajo el ODS de ciudades. Bueno, es lo que tenemos. Ahora, en este momento, en la discusión mucho más reciente, que es la del Pacto del Futuro, tenemos un capítulo sobre cultura y deporte. O sea, que cultura lleva medio capítulo. Que ya es un cambio fundamental. La cultura está puesta en la agenda. La cultura tiene su acción específica, ¿no? Una acción 19, creo que era, ya no me acuerdo, pero no viene al caso. Pero lo cierto es que hoy por hoy esa agenda internacional también está reflejando estas necesidades a nivel nacional de poner la cultura más en el centro de las políticas públicas. Entonces, bueno, nada, agradecerles muchísimo a ustedes por su presencia, por la disponibilidad para esta conversación, por todo lo que vamos a aprender y por todo lo que espero ese diálogo sirva para la consolidación aún más fuerte de esta democracia tan efectiva que tiene el país. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por venir. Como dijo Ernesto, las agendas están apretadísimas. No somos nosotros los más nerviosos de la mesa, tal cual. Me pareció muy bueno ese comentario. Gracias a Rosario, que te extraño, que estabas ahí siempre muy atenta en todos los... Te extraño ahí. Muy atenta a todas lo que decíamos, y la verdad que gracias por ser la moderadora, que va a ser un trabajo interesante y desafiante, supongo. Nosotros, como comentó también Ernesto, estamos terminando con este encuentro, un ciclo que nos llevó mucho trabajo y mucha energía de encuentros de educación, ciencia, y la verdad que a iniciativa de Ernesto hacemos ahora el de cultura ya muy sobre la hora, y tenemos el privilegio de contar con los candidatos de las dos fuerzas que van a competir en el balotaje, así que eso les agradezco muchísimo también por prestarnos su tiempo y su energía en este último encuentro, que ya estamos llegando con lo último, todos. Voy a ser muy breve en lo que es la cultura, porque no quiero repetir, sobre todo por Rosario, pero la cultura es considerada un derecho humano, y por suerte estamos entrando en este reconocimiento de la cultura como lo que es, como esta fuerza que empodera, que acerca, que genera oportunidades, que genera igualdad de oportunidades también, ¿no? Porque me parece que también hay que tener esto bien en claro, que la cultura puede generar igualdad de oportunidades y puede ser también una herramienta para el desarrollo humano. Y estas dos cosas de la cultura, que quizás por eso le está costando tanto entrar en las agendas de Naciones Unidas, hay que tenerlas bien presentes y bien en cuenta. Ernesto, te agradezco realmente todo lo que hemos trabajado juntos este año. Somos vecinos, yo creo que ya somos amigos, y lo veí, y UNESCO viene trabajando muchísimo desde hace tiempo. Hoy como organismo observador que desde el año pasado de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y acá hemos encontrado este espacio para entendernos y para complementarnos y para realmente trabajar juntos, y eso me llena de alegría y me da mucha paz también. Bueno, la función social de la cultura es no solamente la industria y su asociación con el sector económico, sino, como dije,
este tema de vincularla como un igualador de oportunidades y como un derecho humano. Nosotros tenemos la Carta Cultural del año 2006 en el ámbito iberoamericano y ahí sienta las bases para lo que es la cooperación iberoamericana cultural. Y la OEI es el organismo más grande de cooperación en el ámbito iberoamericano y pone al servicio de UNESCO ya está, pero de la ciudadanía que está presente aquí y de sea quien fuere que gane las elecciones este domingo o que trabaje desde otro lado de la cultura. Nosotros tenemos presencia en 23 países, tenemos un nuevo director de cultura y estamos relanzando todo lo que es la parte cultural en Iberoamérica. Así que estamos a disposición y nos estaremos viendo y comunicando en muy breve tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias Ernesto, Elena, UNESCO, EI. Ahora sí, los equipos. Vamos a... ¿Cómo es? Rosario al centro. Capaz que y sí. una- Ahí va. Mirá que vas a tener que pasar, capaz que hay que pasar el micrófono por acá abajo porque... Ah, apretadito, calor humano. En medio. Muy bien. Bueno, vuelvo a agradecer esta presencia aquí de los representantes técnicos de los equipos de cultura. Voy a señalar quiénes son, quiénes están aquí entonces por la Coalición Republicana: Luis Marcelo Pérez, Sergio Puglia y Horacio Urrutia. Frente Amplio: Alicia Dogliotti, Gabriela Iribarren y Fernando Yáñez. Muchas gracias entonces a ambos. Bueno, señalar nuevamente la relevancia, la centralidad del área de la cultura y del arte, y allí entonces sí, como multiplicador de oportunidades, como derecho para todos y todas, y sobre todo como forma también de lograr la equidad, ¿verdad? En todos los ámbitos, y pensando en una cultura amplia, antropológica, pero también dentro de las artes de diferentes dimensiones, ¿no? Tenemos siempre las bellas artes, por un lado, la cultura letrada, tenemos el patrimonio material e inmaterial, tenemos las fiestas populares, la tradición, y también tenemos las industrias culturales y creativas. Y entonces, desde estas distintas dimensiones, creemos que ese entorno de políticas culturales tiene que ser un entorno que promueva el acceso a la diversidad de expresiones culturales y brinde oportunidades. Y a partir de ahí tenemos una dinámica en este evento que propone: primero tuvimos un sorteo que damos fe que fue real, no tenemos un escribano o escribana pública, pero damos fe que fue así, para ver quién empezaba y quién continuaba. Entonces, dado el sorteo, el equipo técnico del Frente Amplio va a comenzar, después va a seguir el equipo de la Coalición Republicana. Y la dinámica es entonces que van a tener 15 minutos cada uno de estos equipos para dar sus exposiciones iniciales sobre las principales propuestas que tienen o que plantean en caso de ser elegidos por el próximo periodo de gobierno.
y después vamos a tener allí unos comentarios y otras preguntas que van a dar lugar a otros 2 ciclos, digamos, de respuestas de 5 minutos, ¿no? 2 veces. Entonces, esa es nuestra dinámica. Esperamos entonces nos sigan en esto y podamos compartir este espacio, que nuevamente quiero decir que es un espacio feliz, es un espacio esperado y ansiado por todas las áreas y la gente del área de la cultura. Es un espacio oportuno, necesario, y somos entonces privilegiados de poder dar paso a esta dinámica. ¿Empezamos entonces por acá? Sí. Bueno, corre el reloj porque yo me tengo que 5 minutos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por organizar esta actividad, es absolutamente necesaria, no voy a redundar en lo que ya fue muy bien dicho y muy bien definido, lo que implica el tema. Nosotros representamos a la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio, es una comisión que se creó en esta presidencia de Fernando Pereira, que hace 3 años venimos trabajando. Hasta ahora el tema dentro de la fuerza política lo abordaba la unidad temática, que era solamente con fines programáticos, y lo que ha permitido este instrumento es, a lo largo de 3 años, poder hacer una construcción política, una mirada política permanente de la cultura, que comenzó con un análisis de lo que nosotros realizamos, un análisis crítico de lo que realizamos en los 3 gobiernos del Frente Amplio, viendo cuáles fueron sus suficiencias y sus insuficiencias, de modo tal de poder compartir eso con la mesa política, con los organismos de dirección de la fuerza política, introyectarlo dentro de la fuerza política, porque evidentemente, como muy bien decían, es un tema que suele quedar central en la transformación social, pero suele quedar marginado en las agendas políticas y más en las etapas electorales. Y esto es lo que permitió, sumado a una gira nacional por todo el país, donde pudimos interactuar a través de los organismos del Frente Amplio con una amplia convocatoria a las comunidades culturales de todos los departamentos, en toda la población, en todo el país, nos ha permitido, en conjunto con la Comisión Nacional de Programa, que dirige Ehrlich y Abel García, mancomunadamente un trabajo muy integral, donde hoy, después de 50 años, la fuerza política tiene uno de sus 7 pilares sobre los que se estructura su programa de gobierno. Uno de esos 7 pilares es cultura. Eso es un logro importantísimo para nosotros en la trayectoria de la fuerza política, y pensamos que va a tener una resonancia obviamente en el gobierno, en el proyecto del Frente Amplio para 2025-2030, ¿verdad? También decir que se hizo un gran esfuerzo, el programa Frente Amplio es muy interesante, trabajó sobre una mirada integral de las políticas públicas, con lo cual también se hizo un gran esfuerzo para transversalizar todos los temas, esos 7 pilares, con las dimensiones de género y cultura. Entonces esto nos pone en una situación realmente donde podemos materializar, o por lo menos proyectar, tanto en la ciudadanía como en el sistema político, la dimensión que tiene la cultura. En ese sentido trabajamos sobre 2 conceptos principales: la cultura como un derecho humano fundamental, y trabajamos, eso es principal para nosotros, realmente instalar esa idea, ese concepto, y trabajamos sobre un concepto que es las culturas, las artes y los patrimonios, que no es un título, no es un eslogan, es un concepto que abarca las culturas como todo quehacer humano, construcción humano, como modo de vida, vinculada a elementos históricos fundacionales, geopolíticos, de corrientes migratorias, étnico-raciales, donde vemos que en el país, en este país, cada departamento de los 19 departamentos tiene su propia identidad cultural, signada por todos estos antecedentes, ¿verdad? Y que se expresa de maneras diversas, ¿verdad? Desde la gastronomía, las fiestas populares, las crianzas, los modos de relacionarse, ¿verdad? Todo ese área que tiene un sentido antropológico del concepto de cultura. Después las artes como el pilar imprescindible de expresión de todas estas culturas,
bueno, ¿qué decir de las artes como síntesis de todo el trayecto espiritual de la humanidad, según Hegel, y bueno, muchas otras definiciones, pero no importa lo filosófico en este momento, pero sí, bueno, el desarrollo de todas las artes como una expresión realmente de lo mejor que los seres humanos tenemos para dar a los seres humanos, y los patrimonios que realmente tienen que ver, los patrimonios materiales, inmateriales, simbólicos, donde tenemos muchísimo por hacer, porque el Uruguay está verdaderamente un poco atrasado en materia de cómo trabaja el tema patrimonial. Nosotros en este concepto tenemos, el programa tiene determinados nodos, tienen que ver con la descentralización cultural real, ¿verdad? Que no es desconcentración de la actividad de Montevideo, que tiene un desarrollo exponencialmente superior al resto de los departamentos. También tenemos herramientas previstas para eso. Es el desarrollo local, eso implica una descentralización administrativa por parte del gobierno central, el acceso a la formación, que es una demanda permanente, una asimetría brutal entre Montevideo y el resto de los departamentos, infraestructuras. Ese es un nodo importantísimo. La creación del Sistema Nacional Integrado de Cultura, como ya hicimos con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que pone en sistema, mapeando todo lo público y lo privado que hay en el país para optimizar y trabajarlo en sistema. También, bueno, por supuesto, el desarrollo de las industrias culturales, el desarrollo de todas las áreas, el trabajo, la profesionalización, la cultura en la educación. Los gobiernos de Frente Amplio logramos implementar los bachilleratos artísticos, pero entendemos, y así lo expresa el programa claramente, que las infancias y las adolescencias en educación formal, primaria, secundaria, deben tener la cultura artística de la currícula, o sea que eso vamos a trabajar y estamos trabajando con educación. El tema del trabajo es fundamental, y también el tema del reconocimiento de lo que es todo afrodescendencias, pueblos originarios, con la ratificación del convenio 169 del OIT, que repara culturalmente algo que en el Uruguay es bien identitario, que ha sido la devastación de los pueblos originarios, que recorriendo el país nos encontramos con esas comunidades que reivindican su cultura, sus derechos, sus reparaciones. Yo redondeo por acá porque ya me excedí, es muy difícil sintetizar, por lo menos dar un marco del programa del Frente Amplio en tan pocos minutos, pero los compañeros y la compañera van a estar hablando de temas más específicos que tienen que ver con el trabajo, el patrimonio, la internacionalización. Bueno, muchas gracias. No, perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que se refiere al mundo laboral. La pregunta era las condiciones laborales de los artistas y bueno, cuáles eran nuestras prioridades. Obviamente que la cultura excede a los artistas, pero vamos a tratar de centrarnos un poquito en eso. Nosotros, en primer lugar, hablamos de las condiciones laborales, primero que nada, antes de la parte de la seguridad social, ¿no? Que obviamente es un punto. Las condiciones laborales, perdón, para nosotros se van en diferentes planos. En un lugar tenemos cuáles son los trabajos públicos, cuáles son los trabajos privados, cuál es la actividad cultural nuestra tradicional, cuáles son las industrias culturales, qué es lo que se da en la publicidad, qué es lo que se da en la ficción. O sea, es realmente múltiple. Los lugares de trabajo de los artistas no son lugares tradicionales. Nosotros no estamos dentro de una fábrica, no estamos dentro de un salón de clases, sino que estamos en múltiples espacios y con diferentes formas de relación y de dependencia. Nosotros, por otro lado, también estamos expuestos a grandes riesgos. Entonces, para nosotros también el tema de los espacios seguros, desde el punto de vista de la seguridad física de nuestros artistas, es importantísimo. Por allí, en ese lugar, entra mucho la responsabilidad empresarial. Tenemos muchos artistas que están armando un estrado en el cuando hay un acto. Tenemos iluminadores que se cuelgan de los techos de un teatro y se caen. Digo, hay una cantidad de factores en lo que se refiere a la seguridad laboral que es importantísimo y que la estamos tratando de universalizar de alguna manera. Por otro lado, también somos una población muy vulnerable a las situaciones de violencia, abuso y acoso.
Nosotros a través de eso somos muy cuidadosos y cuidadosas e intentamos llevar adelante en cada uno de los espacios nuestros la aplicación del convenio 190 de OIT, desarrollar diferentes protocolos de trabajo en los diferentes ámbitos gremiales, sindicales nuestros, de las diferentes gremiales artísticas, y todo esto llevado a los consejos de salarios. Para nosotros la aparición de los consejos de salarios ha sido clave, si bien no cubren toda el área, por supuesto el área de la publicidad todavía ni miras. También ahí se une un poco a la participación del Ministerio de Trabajo en sus inspecciones. El Ministerio no tiene la estructura para salir a inspeccionar determinado tipo de trabajo nuestro, porque también son características raras y diferentes, pero lo que se refiere al uso de estas herramientas que son los protocolos y que son los convenios internacionales de OIT, para nosotros son una herramienta, porque estos exceden a la dependencia, exceden a la forma de contratación. O sea, no importa si existe o no existe un contrato, no importa si estamos en un lugar de trabajo, nos estamos desplazando, si es antes o después de un ensayo. Y por otro lado, el trabajo internacional, las nuevas plataformas. Las nuevas plataformas a nosotros nos están llevando obligando a tener otra forma de contratación que no es la tradicional, que no es la que habitualmente teníamos. Antes había coproducciones, pero ahora tenemos lo que son las plataformas, y las plataformas realmente nos están exigiendo otro tipo de formas de abordaje, que no es simple y que va muy rápido, y va mucho más rápido que nuestra cabeza muchas veces. Bueno, obviamente no digo Netflix, Amazon, bueno, me refiero a eso cuando hablamos de las plataformas. Eso también se une un poco a lo que se trabaja, es el tema de la internacionalización, que no quiero invadir demasiado porque creo que el compañero va a hablar, pero sí me interesa subrayar aquí en esta parte lo que significa para nosotros lo que es la cooperación sur-sur y dentro del sur global. Entonces, eso no es algo menor, eso es algo que nosotros queremos realmente desarrollar, llevar adelante en coordinación con todos los organismos del Estado que estén implicados en el tema, con la universidad, para que la universidad investigue, sistematice y que nosotros podamos seguir adelante con importantes relaciones sur-sur. Nosotros estamos ignorando nuestra relación con lo que puede ser África. Nosotros hablamos de nuestra herencia afro, pero no estamos en una comunicación con África. Y eso realmente es absolutamente importante, imprescindible para nosotros validar nuestra propia identidad. Voy a cerrar por acá porque si no, no lo dejo al compañero. Bueno, yo espero tener la eficiencia de Ugarte para poder ser eficiente en los cuentos. De alguna manera, retomando un poco algunas cosas que se dijeron incluso antes de la intervención de Gabriel, lo dijeron los anfitriones, lo dijo Rosario. La cultura, es decir, nosotros entendemos que cuando el ser humano se constituye como especie, lo primero que empieza es a producir cultura, ¿verdad? A comunicarse con el otro, a tratar de establecer una forma de vínculo. Ese vínculo va desarrollando hábitos gregarios, después aparecen las comunidades, y recién ahí aparece la política como un elemento de ordenamiento de esas colectividades. ¿Qué quiere decir esto? Que la política es hija de la cultura. Por lo tanto, me parece que la política debería tenerlo en cuenta como primer tema. Aquí se habló de las dificultades que se enfrentan frente a los sistemas políticos, y de alguna manera creo que eso se debe a una doble característica que tiene la cultura, que es que abre abanicos y ángulos excesivamente grandes. Hay una concepción de la cultura de que la cultura es transversal a todas las actividades humanas. Y eso es real. Detrás de una decisión del ministro de Economía hay elementos culturales. Pero esa transversalidad, si se lleva a un grado de lo absoluto, impide trabajar con la cultura, considerarla un sujeto de trabajo. Porque si todo es cultura, es inasible, no hay manera de agarrar. Entonces, esto es lo que de alguna manera nuestros anfitriones planteaban en su primera intervención como dificultad, que la política no logra asumir correctamente la importancia que tiene el tema de la cultura en el diseño de las propuestas para el desarrollo de una sociedad.
porque además las sociedades se desarrollan en base a la cultura. No hay ninguno, es decir, es el elemento esencial de desarrollo social. Entonces, ¿qué precisamos para eso? ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando en la fuerza política? Una institucionalidad fuerte, clara, definida. Nosotros tenemos en este momento en el país algunas dificultades en la institucionalización. Los temas de patrimonio. La Comisión de Patrimonio es insuficiente para tratar el tema del patrimonio. Es una unidad ejecutora que está allí perdida con un director, que no sé qué. Es decir, recién aparece en las últimas etapas el tema del patrimonio inmaterial, ni más ni menos, ¿no? También yo no le avisé a nadie. Perfecto, perfecto. Hay un tema con la dinámica. En definitiva nosotros necesitamos que la cultura sea considerada un derecho, por lo tanto necesitamos una institucionalidad que asegure ese derecho. Que la cultura sea considerada un elemento de desarrollo, por lo tanto una institucionalidad que asegure esa posibilidad de desarrollo a través de la cultura. Y por lo tanto un desarrollo social que es para la cual es imprescindible la tecnología. Bueno, Muchas gracias. por supuesto, pero digo, eso está en la tapa del libro, no vale la pena. No, hay que decirlo. Los dos equipos, por favor. Bueno, entonces aquí las propuestas de la Coalición Republicana para el Área de la Cultura. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, me parece una idea fantástica el que estemos aquí para poder conversar sobre algo tan vital e importante como es la cultura. Cultura que indudablemente toda sociedad que se precie y que quiera desarrollarse tiene que reconocer en ella un vector de crecimiento, y como estaba escuchando muy atentamente lo que estaban diciendo justamente los representantes del Frente Amplio, y yo pensaba en la conversación del principio cuando decíamos qué suerte que vivimos la democracia que vivimos y podemos estar conversando de esta forma. Y en el desarrollo que justamente estaba haciendo mi querida actriz maravillosa, coincidimos absolutamente en muchísimas cosas, y cuando las coincidencias son tan grandes es que hemos estudiado profundamente cuáles son las falencias y qué es lo que pasa con nuestra sociedad. Nosotros también nos constituimos como comisión desde hace más o menos 3 años, y ahí lo primero que se me ocurrió a mí como presidente de esa comisión decir: yo quiero conocer las realidades de los diferentes departamentos, porque como yo siempre dije que el macrocefalismo montevideano se había fagocitado parte de la tradición, el patrimonio y la relación cultural. Y me acuerdo de un libro que se hizo en la Facultad de Humanidades hace muchísimos años, que lo dirigió y lo condujo Beares, y una de las cosas que decía: no vamos a estar con una cultura completa hasta que Montevideo no se dé cuenta que tenemos que reconocer la cultura de frontera, y que directamente hay varias, y entonces una de las cosas que pusimos en nuestro programa es que la cultura es diversa y pluralista, y que tenemos que desde todo punto de vista empezar a olvidarnos de que vivimos en la ciudad de Montevideo y empezar a recorrer muchísimo más nuestro territorio. Pero también en las políticas tiene que haber un plan nacional de cultura, y ese plan nacional de cultura tiene que abarcar absolutamente todo, con presupuesto, como para que se puedan desarrollar localmente cada una de esas expresiones culturales, y que entre todas formemos este concierto absoluto de lo que significa la cultura nacional, porque todas construyen patrimonio inmaterial. Cuando hablaban de patrimonio inmaterial, yo me quedé pensando que hace 40 años, en un momento dado, conversando con Mariano Arana y con el arquitecto Inda, yo dije en un congreso de que había que hablar sobre el patrimonio inmaterial porque había que reconocer a la cultura gastronómica como tal y dejarnos de pensar que solo la arquitectura era parte del patrimonio, que las relaciones humanas, la forma de emitir nuestros sentimientos, la expresión cultural del artista plástico, no solo el de Montevideo, sino también aquel que desde Rivera puede expresar a través del uso de los colores, la forma, directamente teníamos que reconocerlo. Me cachetearon y me dijeron hace 40 años que el patrimonio inmaterial, si no tenía el aval de la academia, directamente no era patrimonio. Vi evolucionar un montón de cosas hasta que hoy podemos estar hablando de patrimonio inmaterial. Pero necesitamos una cosa fundamental en todas las fuerzas políticas, y es que los dirigentes entiendan
¿Qué significa la cultura? Porque en el orden de prioridades, cuando estamos en el gobierno, indudablemente vemos que ese orden de prioridades tiene a la pobreza fundamental desde el principio y que directamente hay que hacer un montón de obra social, y nos olvidamos que la cultura también puede ser integradora, que puede ser creativa y que puede darle a cada uno de aquellos que estén en el estamento social, que estén la posibilidad de sentirse que forman parte de una nación y que directamente pueden desarrollarse como personas. Nosotros en nuestro programa escuchaba a Iribarren que hablaba justamente de la diversidad de las artes, del patrimonio, de la descentralización. Planteamos exactamente lo mismo, tratar de rastrillar absolutamente todo el territorio. ¿Para qué? Para saber que Montevideo tiene que trabajar, pero no imponer. Montevideo tiene que dar posibilidades del desarrollo en el interior y trabajar todos juntos. Por eso ese Plan Nacional de Cultura que nos permita desde todo punto de vista crecer y construir entre todos lo que significa una identidad que es maravillosa. Las industrias creativas han ido creciendo muchísimo en este último periodo, directamente con la creación de la agencia. Nos hemos transformado en un hub de creación. Bueno, darle a los artistas absolutamente todos los lineamientos y parámetros para que puedan desarrollar su tarea como corresponde y no estemos, todavía luchando por el reconocimiento. Hay una ley que ahora él va a estar conversando, no me quiero meter en su tema, pero directamente hay una ley que los ampara, que fue en el 2009, ¿no? Y que después ahora en este periodo hubo una reforma de algunos artículos para incluir las letras y los artistas plásticos que habían quedado afuera. Pero se tiene que seguir mejorando, porque directamente es la fragilidad del artista y de los artistas y de los exponentes culturales es muy grande, porque nosotros tenemos que entender, la sociedad le tenemos que hacer entender que un artista es un trabajador y que además es un profesional y que eso tiene derecho a hacer un reconocimiento para poder obtener, cuando no ya pueda seguir trabajando, la jubilación como corresponde. Entonces, hay que seguir trabajando para generar ese entretejido que construya, fundamentalmente patrimonio, nacionalidad, y lo otro que tenemos que hacer es bregar profundamente porque la cultura sea diversa y no esté teñida de lo que significa la política partidaria. La cultura nos supera a todos, nos levanta a todos y nos une a todos. Así que la acción partidaria de algunas veces se ha dicho, creo que la tenemos que desterrar, porque así podemos trabajar todos, absolutamente todos juntos. Muchas gracias, Sergio. Si bien me polillaste un poquito, pero en realidad, por mi formación académica, yo le voy a dar una visión un poquito más economicista al asunto, y que también me parece que es necesaria esa visión. O sea, la visión de la cultura como trabajo, la visión de la cultura como profesión, la visión de la cultura como industria. Es más, la ley, la 18.384, que fue una ley muy querida, además votada por todos los partidos políticos. Eso es una cosa interesante a destacar, que se votó en el 2008, pero levantó la mano de todos los parlamentarios. Y es una ley que de alguna manera genera el estatuto del artista y de los oficios conexos. Obviamente, como toda ley, es perfectible, y en ese momento es una ley que consideró que los artistas iban a aportar, todo lo que tiene que ver con lo conexo, iban a aportar por el mundo de la industria y comercio. Y eso no es menor, porque tenemos que entender que es un trabajo como muchos otros. Entonces hay que desmitificar eso de que la cultura es un hobby, la cultura es un entretenimiento nada más, o que a veces le pasa a los chicos cuando deciden estudiar artístico, ¿no? Y después dicen, pero ¿qué vas a estudiar? ¿No? O sea, porque es como que si hacen artístico no están estudiando. Es más, nosotros hemos en este periodo hecho un esfuerzo importante para el reconocimiento justamente de la formación artística a través de las escuelas del SODRE y de otras instituciones públicas, para que justamente tengan un reconocimiento educativo, y sobre todo a nivel terciario, para que justamente el egresado de la escuela de danza tenga la oportunidad de seguir progresando en sus estudios, por ejemplo, o de la EMAD
de la misma manera. Entonces, esto es muy importante entender que la cultura además es una industria que mueve muchísimo dinero, es una industria que mueve mucho la economía y se han hecho estudios específicos sobre este tema. Y en este gobierno particularmente se creó lo que tiene que ver con la cuenta satélite. La cuenta satélite es una investigación que se va a hacer a través del Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central del Uruguay para que justamente se haga una investigación en unos 1.150 ámbitos que tienen que ver con el mundo de la cultura, que van desde teatros, instituciones académicas, librerías, bueno, todo lo que tiene que medianamente que ver con la cultura, van a aportar un número, van a aportar un dato para saber efectivamente cuánto dinero mueve la cultura. Y no es un tema menor. No, ahí está bien, porque directamente al saber cómo son los insumos y qué es lo que aportan, van a entender los políticos que tienen que invertir más en cultura. Y por otro lado está lo que hablábamos con respecto al tema laboral. Si bien la 18.384 establece ese estatuto, establece un registro, eso es muy importante para que de alguna manera se ordene la cancha, más o menos al día de hoy unos 6.000 y pico de artistas registrados. Creo que lo otro importante que nosotros lo ponemos específicamente en el programa es que queremos que se cree también el monotributo. ¿Por qué? Porque esto es una forma de igualar las condicionantes que tiene también la industria y comercio en general. O sea, en el mundo de la industria y comercio puede ser dependiente o independiente. En el caso del monotributo también tienen el derecho del artista de trabajar de esa misma manera. Y eso creemos que es muy importante porque le permite a un montón de artistas regularizarse. No solo los medianamente dependientes, que quizá en el mundo del artista de teatro es más fácil, o en el mundo del que trabaja en un teatro es más fácil. El artista, digamos, más independiente, o el artista de alguna manera que trabaja con ese impulso, por ejemplo, el mundo plástico, más característico de este tipo de forma de tributación. Entonces, eso le va a permitir poder desarrollarse mejor. Por otro lado, nosotros lo que queremos es generar incentivos para el mecenazgo y canalización de los fondos privados en el ámbito de la cultura. ¿Por qué creemos que esto es muy importante? Porque nosotros no podemos tener una visión de la cultura por la cual el Estado se encarga de todo, si bien es muy importante en el ámbito del Estado, pero creemos que la actividad privada tiene que sumar a esto. Y voy a un dato muy interesante. El Fondo de Incentivo Cultural le generó una erogación al Ministerio de Economía y Finanzas de 47 millones de pesos. 47 millones de pesos son los que de alguna manera el Estado dejó de recaudar a través del Fondo de Incentivo Cultural. Pero el aporte total de las empresas privadas hacia el fondo fue de 81 millones de pesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hubo casi $1 millón extra que el mundo privado estuvo dispuesto a poner en el mundo de la cultura. Y eso no es menor. Entonces, ahí es donde tenemos que hincar el diente. Es no solo el Estado como motor en el ámbito del desarrollo de la cultura, que sin duda es importante, sino invitar al privado y hacerlo consciente de que la importancia de la cultura en la sociedad le va a llevar no solo a un mejor desarrollo de sus actividades, sino que una mejora del desarrollo social en general. Desde la violencia, la seguridad, la educación, el tener personal con otras actitudes. Entonces, es un ganar-ganar por parte del Estado, por parte del privado y por parte de la sociedad. Muy bien. Un agradecimiento a la mesa, un agradecimiento también a los que nos convocaron. Me surgen muchas cosas al estar presente aquí en este espacio, más allá de la presencia que creo que está aquí, Amado Largo. La energía, allá por comienzos de los 90, con Nelson Pilosof, con Analía Weinberg y que alguna que otra personalidad de nuestra cultura, integrando la Comisión Sectorial para el Mercosur. En aquella época yo me estaba dirigiendo a las relaciones internacionales y públicas de la misma. Organizamos un encuentro de jóvenes que juntamos a 700 jóvenes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y vaya si pasaron cosas, ¿no? Con nuestro querido amigo Sardá, décadas después estuvimos inaugurando una obra divina aquí en el campo, y después la presentación de una antología de jóvenes poetas que hicimos también en este lugar. Y ahora este abrazo que nos damos, cultural, luego de tanta lectura y tantas necesidades
Me faltaba dossier por ahí, que también tiene su larga trayectoria y que ha hecho un trabajo espectacular en todos estos años. Me acordaba aquella entrevista que publicamos del vicepresidente de Nicaragua, que fue vicepresidente de Ortega, pero hasta exiliado novelista, que ahora se me fue, el Sergio, se me fue el nombre, el apellido, perdón, pero a veces suceden estas cosas. Así que bueno, enhorabuena. En cuanto a estas historias, me parece muy oportuno la puntualización de que habíamos estado hablando justamente de culturas artísticas, pero sí vale agregar, esto ya lo han dicho también los compañeros aquí en la mesa, que la cultura no es solo entretenimiento, que ni es únicamente diversión, ni siquiera solo un factor económico, es mucho más. Y en la medida que todos, tanto la ciudadanía como los gobernantes, lo comprendamos, le daremos valor y una mayor dimensión social. La cultura le sirve al hombre a adaptarse a su medio y a desarrollarse, pero también es trascendencia en el mundo. Parte de las respuestas que debemos dar para enfrentar a la violencia y al narcotráfico se encuentran en las acciones culturales que aún nos debemos. Esto me parece importante significar. Tenemos ejemplos como los de Colombia, que durante los años 80 y demás han sufrido todo ese tipo de violencia y que han hecho justamente de las políticas culturales base fundamental para lo que hoy es esta sociedad. Nosotros tenemos muchos ejemplos en ese sentido y a veces nuestros gobernantes se olvidan de llevar adelante y de prestarle atención a esta bandera que es lo social, lo cultural. Y bueno, por ahí hacemos justamente lo que me está marcando el tiempo, el cierre de esta participación. Estirando el tiempo. Bueno, veo que hay varias coincidencias interesantes, lo cual es muy auspicioso para nuestro país, sobre todo. Pero también me gustaría hacer alguna pregunta aquí sobre si tenemos que priorizar, ¿no? Porque hablamos de políticas culturales y en este caso las políticas culturales son recursos del Estado, sobre todo. También se pueden hacer políticas culturales en el ámbito privado, por supuesto, pero si tuviéramos que priorizar iniciativas o acciones, ¿qué áreas de la cultura artística debería promover el Estado? ¿Dónde habría que priorizar y por qué? A mí me parece que esta es una pregunta que busca por ahí tener algunos insumos para ver cuál es el gran foco de atención primario o la gran atención que se daría a algún ámbito de la cultura, algunas iniciativas concretas. Empezaríamos por ahí. ¿Les parece? Hacemos de vuelta. Bueno, todas las áreas del arte, todas. No se puede priorizar. Justamente el ecosistema cultural necesita verse así como un ecosistema donde tenemos que cuidar los equilibrios. Eso es fundamental para la democratización cultural, tanto en la creación, en el hacer, como en la accesibilidad de los públicos y de ampliar la comprensión del mundo a través de esta forma de apropiación de conocimiento que es única del arte. Quería retomar un poco el tema que tocó, el tema del arte en las políticas sociales. Políticas para personas privadas de libertad, políticas para personas en situación de calle, políticas para tratar adicciones, políticas para salud mental, políticas de género, generaciones, diversidades, disidencias. ¿Por qué? Porque esto se vincula con el tema del trabajo también. El trabajo. Acá en este país hay una riqueza brutal, acá todo el mundo desarrolla una actividad cultural en el medio rural, en el medio urbano, en el medio suburbano, y ahí tenemos gente muy preparada para trabajar también el arte y la cultura en las políticas sociales. Eso genera trabajo, eso genera riqueza, y la cuenta satélite sí, que se instaló en 2009 y que ahora por suerte se está actualizando con el INE, y vamos a tener seguramente en el 2026 cuánto aporta la cultura al PIB. Es un dato importante, pero nosotros entendemos que es el Estado
el Estado es que tiene que garantizar en un sistema así, público-privado, de integración, cooperación, garantizar los derechos culturales de la ciudadanía. Los derechos culturales como derecho humano, y la descentralización y el desarrollo de las culturas locales es fundamental. Tenemos una cultura centralista de Montevideo hacia el resto de los departamentos y también de las ciudades departamentales hacia los diferentes pueblos, comunidades y localidades. En ese sentido, nosotros vamos a recuperar los centros MEC que atienden a poblaciones de menores de 5.000 habitantes que han quedado bastante desprotegidas. También los institutos van a ser una herramienta fundamental que se han desarrollado en este periodo aún más, y otro tipo de experiencias y herramientas de descentralización. El trabajo, la economía, la integración social, todo eso está vinculado dentro de las culturas, las artes y los patrimonios. Bueno, no sé si... No, claro. Una cosa que también quedó y que creo que es muy importante, que es el acceso que tenemos nosotros a los fondos también existentes. O sea, tiene que existir todo un replanteo y un debate sobre cómo nosotros accedemos a esos fondos, que son los que generan nuestro trabajo. Que pensemos que los artistas somos los únicos que concursamos por nuestra actividad y no por nuestros cargos. Nosotros presentamos proyectos sistemáticamente, nosotros no somos obreros profesionales que van y se presentan al cargo X. Nosotros vamos y hacemos, no sé, la campaña de vacunación tenemos que llevar, como si los médicos no concursaran por su cargo y sí por lo que ellos desarrollan. Y eso no es menor, porque eso está metido y eso es un cambio cultural y es un cambio de paradigma que tenemos que llevar hacia adelante. Y creo que es muy importante lo que estaba diciendo Gabriela, que la participación de todos y todas, los artistas y trabajadores de la cultura, dentro de los planes sociales es absolutamente necesaria. Hoy por hoy tenemos a los niños jugando a los narcos en el recreo de la escuela. Y no es una escuela, está sucediendo en todos lados. ¿Qué querés ser cuando sea grande? Quiero ser narco. O sea, nosotros hemos tenido un Estado que se retira de los barrios y que se retira y el narco ocupa ese lugar. Entonces tenemos que repensar nuestra presencia dentro de esos barrios. La política infantil. Sí, yo, un poco refiriéndome a la pregunta de Rosario, creo que nosotros tenemos una fuerte impronta de considerarnos una comisión política y por lo tanto siempre evaluamos el tema de la cultura desde el punto de vista político. Pero esa pregunta se refería específicamente al papel de las artes en este contexto. Y yo creo que las artes acá, yo quiero decir dos cosas fundamentales. Lo que es necesario es cambiar la concepción de la política y de la sociedad con respecto al papel de las artes en la construcción social. Las artes tienen dos características que son increíbles. Una de ellas es que se les niega, y eso lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, su papel real de mecanismo de apropiación del conocimiento. Es decir, se aprende a través de las artes cosas que no se aprenden a través de ninguna otra disciplina. Eso la emparenta directamente con la educación. Es decir, es un proceso educativo el proceso. Y lo segundo, tiene otra característica que ojalá pudiéramos enseñársela a la política. Y es que el hecho artístico solamente ocurre cuando es para el otro. Yo estoy solo y compongo una canción en mi casa, eso es un hecho creativo. Es muy satisfactorio, yo digo qué linda canción que hice, se la muestro a mi familia, pero eso no es el hecho artístico. El hecho artístico es cuando yo pongo esa canción a disposición de la gente, cuando se la doy al otro. Esto es un pilar ético que ojalá pudiéramos trasladárselo a la política en toda su dimensión. Seguimos por acá. ¿Qué áreas priorizadas? Bueno, una de las cosas que hicimos fue viajar absolutamente por todo el interior y reunirnos con distinta gente. La gente, no solamente los directores de cultura, sino también con las fuerzas vivas y los elementos sociales que desarrollan actividades. Ahí nos dimos cuenta, fundamentalmente, que se necesita que ingrese en el mundo de la cultura tanto a la enseñanza secundaria como a la enseñanza a la primaria, porque directamente es una construcción cincelada de pequeño, pedacito por pedacito, a la sensibilidad y a la construcción ciudadana. Así que directamente, si queremos que la cultura sea evaluada por la sociedad toda como un elemento importante, tenemos que de alguna forma formarla de abajo.
La otra cosa que tenemos que hacer es que dar formación a los gestores culturales, porque eso es fundamental. Nosotros necesitamos que el gestor cultural no trabaje de forma espontánea, sino que aplique una sistemática tal, con conocimiento profundo, para que se puedan desarrollar las diferentes identidades que existen en todo el territorio. Y desarrollando eso es que vamos entonces a potenciar desde todo punto de vista las casas de cultura, los museos, las bibliotecas, los teatros en el interior, escuchando primero qué es lo que necesitan y tratando no de llevar o imponer políticas macrocefalistas desde Montevideo, que pensamos y nos miramos siempre en el ombligo, y lo que nos interesa a nosotros no tiene por qué interesarle al que vive en Paso de los Toros. Eso es fundamental, pero además hay que permitir que esas casas de la cultura directamente sean un generador de actividades y de expresiones, y hay que dotarlas de los recursos no solamente económicos, sino también desde el punto de vista de la información y de la formación, para que directamente sean células reproductoras. Eso es fundamental, desde todo punto de vista fundamental. Eso forma parte también de lo que nosotros proponemos, que es el Plan Nacional de Cultura. Trabajar desde todo punto de vista en todo, en mayor formación de operadores y gestores culturales, en nuevas ofertas académicas, en capacitación y programas de comunicación, en los sistemas de talleres artísticos, en la rehabilitación a través de la cultura, porque es fundamental construir y mantener y enriquecer lo que somos como sociedad. Toma, querido. Hay algunos puntos que también ponemos énfasis nosotros en el programa, que es seguir profundizando en la comunicación a través de plataformas digitales. Hoy este aparatito es como la cédula de identidad. Entonces creemos que el mundo digital tiene que ser justamente una herramienta para la llegada de la cultura. Entonces, sumando lo que es el SECAM, los medios públicos, y sobre todo lo que es la Agencia del Cine y el Audiovisual, que ha sido, creemos, un gran acierto de esta gestión, tenemos que potenciar ese mundo para que, junto con las otras partes de la cultura, junto con las otras actividades artísticas, nosotros podamos tener una llegada mayor. Y sobre todo, hay otro elemento que lo ponemos en el programa, que es desde el Estado apoyar y promover los festejos públicos en las fiestas nacionales. Y esto es muy importante. Nosotros, quizás desde Montevideo, no tenemos la visión de la fuerza que tiene la fiesta del pueblo, la conmemoración de la fecha de fundación o de la inauguración de un puente o de la inauguración de una MEVIR en el interior. Y eso es sustancial. Y ahí es donde la cultura tiene que jugar. Nosotros, por ejemplo, desde el SODRE hicimos un convenio con MEVIR, por el cual cada vez que se inauguraba una MEVIR iba una de las cuerpos estables del SODRE a participar. Y hay lugares en los cuales en los 95 años del SODRE jamás había ido el SODRE. Y a través de la herramienta de MEVIR nosotros logramos llegar a que o el conjunto de cámara o las escuelas de formación artística o la orquesta juvenil del SODRE llegaran a ese pueblito. Y eso es parte fundamental del Estado, el lograr llegar a los que no pueden acceder fácilmente a la cultura. Porque yo siempre digo lo mismo, el señor de Bella Unión paga el mismo IVA que el señor de Montevideo, y paga también la misma cantidad de impuestos, y por tanto tiene el derecho a recibir la misma cantidad de cultura que el resto. No, y además otra cosa, si son institutos nacionales, entonces tienen que estar al servicio de todo el país, no necesariamente tienen que venir especialmente a Montevideo para poder verlo, sino que tienen que llegar, es decir, tienen que salir, tienen que abarcar el territorio. Uno de los factores importantes que me parece que hay que sumar en ese sentido es, más allá de los 30 segundos. Hola. Muchas gracias. Exacto. No, se habla mucho del Plan Nacional de Cultura y en este sentido también creo que es una de las patas más importantes en las cuales tenemos que desarrollar y trabajar, con una visión a largo plazo y con todos los actores, sin importar de dónde vengan. Eso me parece que también es una de las puntas interesantes. Ahí es una mesa abierta de diálogo para todos los sectores, todos los partidos y todos los ciudadanos que vengan de organizaciones, etcétera, etcétera, intervengan de la cultura. Eso me parece fundamental. Muchas gracias. Mensaje final.
Ya me aprendí. Ya te pregunté. Tenemos otros nuevos 5 minutos. Capaz que podemos dar después otros 2 minutos, por lo menos, o 3 de cierre, así podemos trabajar esta otra pregunta. Y bueno, para que el tiempo no sea tan tirano. Hay muchas preguntas, tenía muchas preguntas para hacerles y la verdad que me inspiran a preguntar mucho también. Hay algunas cuestiones que han surgido aquí en relación a los diseños institucionales, ¿verdad? Han habido cambios en la Dirección Nacional de Cultura, en la agencia, o sea, el antes Instituto del Cine y el Audiovisual, que ahora es agencia. Bueno, en términos también de leyes, hay una nueva ley de medios. Bueno, ¿cuál es el escenario previsto en las dos posibilidades de gobierno para el próximo periodo, entonces, en términos de institucionalidad cultural y de posibilidades de nuevas leyes? Vamos por acá. Bueno, sí, el tema de todo lo que hemos expresado acá, toda la mesa, son temas que son profundos, fundamentales, complejos, pero acá hay algo central para instalar como mensaje final, ¿no? No basta que nos juntemos aquí con estas reflexiones si esto realmente no se introyecta en el sistema político. Y ese es un problema que tenemos, porque la cultura es la más linda, pero después a la hora de poner el tema sobre la mesa y de distribuir los recursos es a la que nunca le llega la oportunidad. Entonces, nosotros entendemos que para que esto sea, por supuesto que el Frente Amplio, cuando asuma el gobierno, va a tomar todo lo que está en consonancia con este proyecto de cultura que tiene el Frente Amplio, no va a desaprovechar ninguna de las herramientas adquiridas a lo largo de estos 5 años y transformará lo que haya que transformar en función siempre de la participación, porque para nosotras eso es una metodología. Nosotros creemos que las políticas públicas se construyen no desde los... Puntos, un minuto. Vamos, un minuto para puntualizar nada más. No, yo gasté un minuto, 38. Primero, nosotros proponemos continuar, lo voy a leer textual de cómo está en el programa. Se propone continuar y profundizar las propuestas implementadas en este periodo por la Dirección de Cultura, como los distritos creativos en todas las regiones del país basados en programas de centros culturales nacionales, y se continuará con una política de abrir sucursales de las instituciones culturales más importantes que está hoy en el día en la capital del país, fortaleciendo la coordinación con los gobiernos departamentales a través del Congreso de Intendentes a fin de potenciar el desarrollo local en materia cultural y maximizar la coordinación con las intendencias, proporcionando capacitación al personal de los equipos de cultura de la DNC, los gobiernos departamentales y municipales. En el marco de una política de proximidad cultural, el SODRE debe continuar siendo una herramienta de descentralización cultural que incluirá un plan de traslado de elencos, no solo con el fin de realizar espectáculos, sino también para desarrollar talleres de sensibilización y formación en articulación con el sistema educativo, que es justamente lo que tenemos que hablar. También agregar, sí, ahora ya siendo consciente de que todos ustedes han planteado cosas muy serias y relevantes, alguna puntualización. El factor también de los medios públicos, ¿no? El canal, las radios, no puede ser que Radio Cultura tenga un alcance solamente de 45 kilómetros. Que hay que escucharlo después por FM para poder llegar a esa onda. Son de los trabajos de los cuales tenemos que pensar y meternos en caliente, son de las tareas en las cuales no solamente la descentralización de Montevideo hacia el interior, sino también el interior en cercanía a Montevideo y conocernos y confraternizar. Ese es el puente de humanidad y sensibilización que tenemos, sobre todo que fundamentar a las nuevas generaciones del aporte que pueda brindarnos en estas áreas. Hablábamos de la plástica, hablábamos de la poesía, de la literatura, hablamos de todas las partes más creativas y sensibles, y bueno, de eso se trata. La fundamentación creo viene por ese lado. También hay que aprender los nuevos códigos, ¿no? Porque a veces nosotros, con la edad que tenemos, creemos que
la situación se maneja como estábamos acostumbrados o como nos criamos y nos educamos. Sin embargo, hay nuevos códigos. Entonces tenemos que aprender y fortalecer el conocimiento de cómo llegamos a esos jóvenes. Esa historia de que la sensibilidad ha cambiado, y es verdad, la sensibilidad ha cambiado. Hay una nueva sensibilidad, bueno, aprendamos cómo llegarle a toda esa gente para que se integren a lo que significa el mundo de la cultura y no la vean como una cosa tan lejana. A mí me duele enormemente sentarme en un taxi y que la señora que va manejando me diga, yo le digo, voy al Solís, y ella me dice, ay, pensar que yo nunca entré. Bueno, ¿y por qué no entraste? Y porque no es para mí. Eso es mentira. Es para ella, es un derecho humano y hay que hacerle entender a esa señora que ella tiene derecho a eso. Feliz de ver tantas coincidencias, tantos puntos en común. Fuera del libreto, un poquito como nos gusta a veces a la gente de la cultura, que es un poco diciembre, ¿verdad? Fuera del libreto, me voy a permitir, pero pedir permiso así un poquito, hacer un par de preguntitas cortas. Parecen 2 minutos, distintas, así como sorpresa. Como si fuera el bolillero, ¿no? De las preguntas. Para la Comisión de Cultura del Frente Amplio, en las bases programáticas, en el área de cultura, hay una definición de emergencia cultural. ¿Cómo se llega al diagnóstico de emergencia cultural? ¿Qué implica? ¿Y qué acción concreta se podría hacer para salir de esa emergencia cultural? En unos escasos 2 minutos. Bueno, decir primero que, por supuesto, la cultura es digital y la ciencia es cultura también, como otras dimensiones de la cultura de las que no nos referimos específicamente, pero que también están consideradas. La emergencia cultural, sí, hay un proceso de desculturización. Eso se traduce en, desde la cantidad de palabras que usamos para expresarnos, sobre todo las nuevas generaciones, también de alguna manera eso hay que reverlo en función del uso de lo digital, ¿no? Que la pantalla, lo visual, que ocupa mucho, pero bueno, las violencias de la sociedad hablan de un proceso de desculturización. Nuestra manera, la fragmentación social habla de un proceso de desculturización, porque con los otros, con los distintos, con las disidencias con que nosotros crecemos y nos desarrollamos. Y bueno, y justamente el tener un proyecto de cultura que vaya hondo, profundo y que trabaje con los consagrados y las consagradas, la profesionalización, la internacionalización, el mundo productivo, y que eso crezca y crezca y crezca y toquemos los techos de la cultura, no implica que no tengamos que poner un foco imprescindible en los y las desconocidas. Esto de la descentralización viene porque en Rivera, un chico de 18 años, nos dijo: mi generación está muerta, acá no tenemos qué hacer, no podemos desarrollar una actividad cultural, expresar y expresarnos. O sea, entonces, los desconocidos, las desconocidas que sienten que en un país tan pequeño como el nuestro no tienen acceso ni como públicos, ni como ciudadanos, ni como hacedores y creadores, se sienten realmente en una chatura de vida de la que son conscientes y que, según sus propias palabras, porque hemos hablado con las más diversas comunidades culturales, están destinados a la mediocridad. Y eso es una tristeza tremenda. Cárceles, adicciones, gente en situación de calle, todo eso ahí, el arte y la cultura es la herramienta, y eso es una manera eficiente, eficaz, para la que hay que invertir, de superar esta etapa de emergencia cultural que no es local, lamentablemente es global. Gracias. Esos niños jugando a los narcos, es eso. Perdón que me extendió, No, sé qué. se entiende. La otra pregunta, la pregunta sorpresa. En el programa se plantea, esto es un examen, yo por algo soy profesora, vamos a ver qué nota. En el programa se plantea no sesgar las preferencias de quienes tienen baja predisposición al consumo cultural y se insiste en promover la libertad de las opciones culturales. ¿Podrían clarificarnos
este énfasis en la libertad cultural. ¿Qué se quiere decir al respecto? Yo creo que libertad es reconocer. Es decir, estamos hablando de justamente esa emergencia cultural y nosotros la visualizamos desde otro ámbito. Es decir, también a nosotros nos dijeron afuera, no tenemos voz. También a nosotros nos dijeron directamente, no nos dan la posibilidad para poder expresarnos. Entonces, en ese momento, en cada una de las reuniones, yo sentí que teníamos un debe muy, pero muy, muy grande y que había que darles la posibilidad de sentirse libres y que se expresen, reconocerlos como tal. Esa historia de jugar a los narcos me parece terrible desde todo punto de vista, pero además el grave problema es que esa gente no tiene referentes. El problema es que no puede jugar a otra cosa porque lo único que tiene como referente es lo que lo rodea, y lo que lo rodea a veces es justamente esa situación caótica en la que hemos caído. Entonces, nosotros tenemos que aplicar. Yo me acuerdo que yo viajé a Colombia hace muchísimos años, mi primer viaje a Colombia, y estaba con un señor maravilloso que es justamente el autor de La Virgen de los Sicarios, y estaba visitando la Catedral de Medellín. Y cuando salía con él, me siento al piso, y él me agarra y me tira, y las balas me pasaron por arriba. Ese Medellín que yo conocí en fuego, después, gracias a Dios, pude volver muchas oportunidades. Y cuando hicieron que a través de las bibliotecas y de las músicas y de esas células reproductoras la gente se sintiera integrada, se viera cara a cara para poder crecer, nosotros con las casas de la cultura y con las células en cada uno de los departamentos les vamos a dar a través de la libertad la posibilidad de ser. Muchas gracias. Última, entonces, ahora hacemos todo esto fuera de libreto. Últimos, sí, merecen 3 minutos y cerramos. Pero aquí la pregunta del millón. ¿Cuáles son entonces las principales políticas culturales que unos y otros proponen si a partir del domingo, el lunes, empiezan a trabajar? 3 minutos, el cierre, cada uno lo que quiera. Bueno, en realidad creo que lo expresamos con bastante claridad. Es decir, yo creo que las políticas culturales, y esto definámoslo, las políticas culturales son políticas sociales. Definitivamente. Es decir, y nosotros hemos mencionado que el problema es vastísimo, y que hay que dedicarle institucionalización, presupuesto, pienso, mucho tiempo. Tenemos una ventaja, y esto lo quería decir porque estoy muy contento de haber participado en este evento y de haber coincidido. Nosotros con Gabriela muchas veces, con Alicia y con otros compañeros de la comisión, hacemos chistes, ¿no? Somos muchos. Y decimos, nosotros en realidad somos del Partido de la Cultura. Y a veces nos enfrentamos, nos peleamos un poco con el Partido de los Economistas, en algún momento, y eso, ¿no? Pero quiero recordar en este caso y ponerlo como un ejemplo, que durante el gobierno de un señor que se llamaba igual que este actual presidente que tenemos hoy, fue promulgada la ley del Fondo Nacional de Música, redactada por los 4 diputados de los 4 partidos con representación parlamentaria, los 4 diputados de la cultura, que eran Hierro López, Heber, Lescano y Gonzalo. Y ahí se sacaron leyes que hasta el día de hoy Fernando está cumpliendo 30 años, una bastante similar, es decir, y se ha apoyado muchísimo a través de una voluntad común en torno a un tema de la cultura. Quería marcarlo porque me parece que es bien importante que lo marcamos. Que se hizo un festejo justamente en el marco de los 30 años. Sistema Nacional Integrado de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, rediseño institucional, aumento progresivo del presupuesto que tienda a los indicadores internacionales que se establecen, de los que estamos muy lejos. No voy a establecer cifras ni porcentajes, pero estamos muy lejos. Y marco legislativo, Ley Nacional de Cultura y de Derechos Culturales. Son las herramientas imprescindibles sin las cuales todo esto de lo que hemos hablado, ambos equipos, no es posible. Si bien, bueno, siempre tenemos una mentalidad
ahorrativa en materia de optimizar recursos, ¿verdad? Estamos muy entrenados en esto, pero verdaderamente para tomar este tema seriamente hay que introyectarlo en el sistema político con estas 4 áreas, de las cuales todo lo demás es viru viru, como se dice vulgarmente. Muchas gracias. Bueno, hago el inicio. Primero, nosotros creemos en la descentralización, ese es el primer concepto, como corolario de esto. Y que esa descentralización, como bien dijo Sergio, sea desde los territorios hacia la capital y de la capital hacia los territorios. Ese es el primer concepto. Segundo, fortalecer las estructuras que tenemos. Hay una realidad. La gente no manifiesta en la calle pidiendo más conciertos ni más obras de teatro. Eso es una realidad. Entonces, en una economía pobre o en un país con diversidad de problemas, nosotros también tenemos que ser conscientes de esa realidad. Tenemos que golpear la puerta para que haya mayor presupuesto para la cultura, tenemos que golpear la puerta para que el ámbito privado nos apoye, pero también tenemos que instalar el tema en la sociedad. Si nosotros no logramos que Doña María sienta que es importante la cultura, tanto como la seguridad, ahí es donde empezamos a fallar. Y ahí es donde no vamos a solucionar el problema. Y ahí es un tema que no tiene que ver solo con el ámbito político, sino que tiene que ver con la sociedad toda. Y yo creo que desde ahí es donde tenemos que mandar el mensaje. Nosotros, desde el ámbito cultural, lo que tenemos que hacer es decir, miren que esta es una herramienta de cambio, esta es una herramienta de progreso, esta es una herramienta de desarrollo. Y eso es lo que tenemos que generar en la sociedad. Y como tenemos marcado la austeridad como una de las metas y una de las cosas, entonces, aunque sea con la austeridad y que tenemos que manejar los recursos, tenemos que lograr que los políticos nos voten muchísimo más dinero y nos reconozcan como vectores para el crecimiento, porque si no es imposible hacer un montón de cosas. Y estoy de acuerdo con Yanis cuando dice que las políticas culturales son políticas sociales. Importante también la sinergia con otros ministerios. También el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto que nuestras embajadas en el planeta tienen que estar trabajando con otra intensidad, con otro dinamismo. Dentro de esa sinergia, trabajar con la UNESCO, con la Secretaría General Iberoamericana, con la francofonía, con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, con el Mercosur Cultural, tan necesario el Mercosur Cultural que en estos, hablábamos hoy al comienzo, cuando en aquella época fuimos fundadores del Mercosur, que siempre, tanto a Lampreia, canciller de Brasil, como a Raúl Alfonsín le planteé, claro, era muy joven, ¿no? ¿Por qué hablar tanto de aranceles y no hablar más de la actitud que estas naciones deben de tomar en la tarea de una integración social y cultural para que después sí, una vez logrado esto, tener una cercanía, un acercamiento entre los pueblos comercial, pero primero lo socio y lo cultural. Por supuesto que tanto Lampreia como Alfonsín se rieron, me palmaron y dijeron, chau pibe, era otra cosa, ¿no? Pero bueno, dentro de esta sinergia, el objetivo es justamente la coordinación de todas estas áreas. Me faltaba Uruguay 21, pero me parece que también es importante dentro de esto mencionarlo. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a Ernesto Fernández de UNESCO. Solo quería hacer un llamado antes de cerrar este meeting del Partido de la Cultura de hoy. Que agradecerles, pero además hacer un recordatorio que me faltó en lo que hablamos al principio, que es que el año que viene vuelve a reunirse Mondiacult, que es la conferencia mundial de ministros de cultura o altas autoridades de cultura, y uno de los objetivos marcados por Mondiacult de 2022 en México es que la cultura tenga su objetivo de desarrollo específico en la próxima agenda global. Todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero lo que sí estamos buscando es que la cultura tenga su objetivo. Entonces, recién hablando con Macarena también de OEI, hacer un llamado
a que el Uruguay lleve y apoye esta idea en el próximo Mondiacult, sea quien sea, qué facción del Partido de la Cultura esté gobernando, qué sector del Partido de la Cultura esté gobernando, le dé prioridad a esa idea para poder llevarlo a la cooperación internacional, a la cooperación sur-sur, a la presencia en la diplomacia cultural, que es lo que finalmente nosotros también hacemos desde nuestros lugares. Así que bueno, hacer ese llamado, y ya que tengo el micrófono, agradecerles muchísimo por esto que ha sido iluminador. Muchas gracias. Bueno, damos cierre entonces Vamos a sacarnos una foto. a este evento. Agradecemos a todos. Nos quedamos Al equipo. todos.